Crisis en pediatría de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Áreas de emergencia pediátrica se desbordan por aumento de enfermedades respiratorias. Detienen a hombre por dar tratos crueles a su padre. Lo mantenía encerrado en un gallinero y sin atención médica. Además, se aprovechaba de él porque le quitaba la pensión económica. Hablamos con una experta sobre el maltrato al adulto mayor. Su novio. En esta tarde de miércoles me da muchísimo gusto poder saludarle aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce y le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompañan Malena Flores, politóloga, Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales, y Roger Ruiz, abogado. Y arrancamos hablando acerca de toda esta preocupación que se tiene alrededor de la emergencia pediátrica de los principales hospitales de Guatemala, que están enfrentando una saturación crítica debido al aumento de infecciones respiratorias, casos de COVID-19 y dengue. Los hospitales General San Juan de Dios, Roosevelt El Progreso y Hospital Infantil de Infectología reportan una situación alarmante que pone a prueba sus capacidades. Hemos estado abrumados por la consulta de niños. Sabemos que tanto el Hospital de Infectología y Rehabilitación Infantil que está aquí con nosotros, los del San Juan de Dios, EIX, tienen igual problema de saturación de emergencias y de encamamientos. En alerta se encuentran las emergencias de los hospitales ante el incremento de pacientes pediátricos que están llegando con signos de enfermedad respiratoria o dengue. Estas están saturadas, pero también el área de encamamiento. El mayor porcentaje es de enfermedad respiratoria, alrededor de un 80%. COVID son pocos los pacientes realmente, aunque sí hemos tenido, después de algunas semanas que no habíamos visto pacientes, últimamente hemos estado viendo con necesidad de ingreso hospitalario entre 3 y 5 pacientes en promedio. El principal culpable de esto es un brote de ciertos virus que están afectando a la población infantil de manera respiratoria, ¿verdad? Hemos tocado que el virus sincitial respiratorio está causando un incremento epidémico fuerte, ¿verdad? Más o menos hoy tenemos 40 niños con bronquiolitis, neumonía viral secundaria al sincitial respiratorio. El COVID que ha tenido un repunte, pero no ha sido las epidemias anteriores, y el virus realmente no es tan agresivo, y los virus de influenza. Los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios, dos de los más grandes y de referencia en Guatemala, están lidiando con la creciente demanda de pacientes con virus sincitial respiratorio, COVID-19 y dengue, lo que ha sobrecargado sus servicios, recibiendo entre 150 y 180 pacientes al día. En cada lugar, en promedio, hay 120 camas, todas llenas. Según el reporte de los médicos de la emergencia, se han estado atendiendo como mínimo 150 pacientes, de los cuales hay pendientes de ingreso, que tenemos que hacer la rotación, esperar que algunos pacientes egresen, en promedio de unos 20 a 24. El Hospital Nacional de Guastatoya en El Progreso también enfrenta una situación crítica con una sala de emergencia saturada. Actualmente tienen entre 15 y 20 pacientes con dengue y signos de alarma. Hay algunos en observación a la espera de una cama. Todo esto ha puesto una presión inmensa sobre los sistemas de salud, en donde los hospitales instan a la población a tomar precauciones y buscar métodos alternos. Muchos niños pueden ser vistos ahí hay pediatras o médicos generales que pueden darle una atención, curar a los niños o darles ya tratamiento, ¿verdad? Y que tal vez nosotros recibamos a los niños que ameritan ya oxígeno o áreas intermedias o intensivos pediátricos. Por ejemplo, pacientes que solo vienen con fiebre o dolor de garganta, pero eso mismo hace que se retrase la atención de los pacientes que sí lo ameritan. Por lo que es importante tal vez que la población conozca que hay otros servicios de salud, como son los centros de salud, a donde pueden acudir en primera instancia cuando los síntomas son leves, por ejemplo, secreción nasal, fiebre, y ahí los evalúan y si ellos consideran necesario, pues ya los referirán a este centro. Eso con el afán de poder descargar un poco las emergencias.
Advierten que el Ministerio de Salud debe preparar planes de contingencia para enfrentar la posible incapacidad de recibir más pacientes ante la cantidad de casos. Con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Y esta es la historia de nunca acabar. Siempre hablamos de la saturación de los centros asistenciales que no se dan abasto para la demanda de pacientes, pero hay que ser también puntuales y críticos en torno a esta situación. Y es que muchos guatemaltecos, Roger, no asisten a los centros de salud o a los puestos más cercanos y generan también esas complicaciones en los grandes hospitales. Sí, Alexis, pues el guatemalteco tiene la mala forma de actuar y pues voy a tomar en cuenta que es una simple gripe. Voy a regresar en un momento, Roger, contigo para seguir con esta plática. Malena, le preguntaba a Roger de que muchos guatemaltecos no van al centro de salud, se automedican y luego van de inmediato a los grandes hospitales, generando toda esta saturación que complica un sistema que ya está bastante desgastado. Sí, creo que es más allá que sea culpa o no del paciente, que creo que no la es, creo que es una culpa del sistema de salud en general. Creo que si bien es cierto, para enfermedades un poco más leves, deberían de poder acercarse al centro de salud más cercano, ¿verdad? Muchas veces estos centros de salud no cuentan con el personal médico, no cuentan con la capacidad ni siquiera para atender estas pequeñas cosas. Entonces creo que ahí es cuando se complica verdaderamente, ¿verdad? Si estos centros de salud estuvieran bien equipados, con los medicamentos adecuados y con el personal de salud capacitado, podría abocarse ahí la población y entonces se desfogaría bastante el flujo de gente que ingresa al centro de salud, a mi parecer. Es una falta de confianza la que se tiene del ciudadano, Germán, de no ir a los centros de salud y preferir realizar el viaje, grandes distancias, para visitar el San Juan o bien el Roosevelt. Sí, a veces, bueno, hay que tomar en cuenta también el viaje que se tiene que hacer, es inversión que hace la persona que está enferma. A veces tal vez no, la enfermedad está empezando y no presenta unos síntomas muy fuertes y por eso deciden no ir, porque saben que en un hospital te podés enfermar y se puede agravar todavía porque tenés que pasar tiempos de espera enormes en situaciones, la verdad es que lamentables, en donde podés ir por una gripe y terminás saliendo con COVID o terminás saliendo con otra enfermedad. Entonces de ahí parte mucha de la desconfianza. Te digo que también suena duro que salgan los directivos de los hospitales a decir por favor no vengan, si se sienten mal no vengan. Entiendo a los médicos, por supuesto que ellos dicen si solo es una fiebre, si solo es esto, por favor tomen medicamentos, pero decirle a la gente que no venga, la pandemia nos enseñó precisamente eso, Alexis, lo pésimo que está organizado el sistema de salud, la escasez de medicamentos y de insumos médicos. A partir de esa época uno pensaría que la lógica por parte de las autoridades sería empezar a cambiar el sistema a prevenir. Y a prevenir. Y no es así. No, ni siquiera hemos entrado a otra pandemia, están subiendo los casos de COVID y ni siquiera digamos, no es crisis todavía y ya estamos experimentando escasez de insumos. Es muy lamentable. Claro, y es que acá el tema es bastante complejo, porque decirle a un papá, no le podemos atender, lleve a su niño a otro lugar, pero la preocupación de los padres, Roger, cuando ves a tu hijo con fiebre, con algún síntoma que puede ser leve dentro de todo el diagnóstico médico, pero para un papá sigue siendo preocupante. Sí, es angustiante. Definitivamente un padre o una madre siempre va a querer ver bien a sus hijos y ese tema de verlos mal y que no haya respuesta o no los puedan ingresar a un hospital porque está saturado o que les digan aquí no los recibimos, busquen otro lugar y no hay recursos. No quisiera imaginar o estar en los zapatos de estos padres que no tienen a quién más acudir. Definitivo, pero es que siendo honestos, estos son casos leves muchas veces, pero hay historias de personas que con complicaciones mucho mayores les han cerrado las puertas y no les atienden en los hospitales. Edgar El Cubo Arriola, bienvenido. Gracias. Esta es una realidad, porque no necesariamente por una tos, una gripe, te dicen que no. Hay situaciones más complejas donde no te atienden. Sí, es triste. Lo hemos visto en casos a veces de las emergencias, gente que se ha accidentado y que pasa las emergencias con el hueso de fuera, fracturas expuestas, la cantidad de gente que está en las emergencias
y que no es atendida. Aquí hay un poco también a la falta de abastecimiento de los centros médicos, es también la deshumanización que se ha dado cuenta de la gente que atiende los hospitales. Para nadie es mentira de que la cantidad de gente como que llega a aburrir a los galenos, y es con todo respeto a las personas que sí hacen su trabajo, pero hay otras personas que ya no tienen esa empatía con el enfermo. ¿En qué momento se ha perdido esa empatía? ¿En qué momento no se le da cumplimiento también a ese juramento, Malena, de velar por la integridad y la seguridad, en este caso de la salud de las personas? Sí, creo yo que es muy complicado también como médicos ponernos también un poco en los zapatos de ellos cuando no se tienen los insumos. Aunque uno haya hecho un juramento hipocrático, creo que es difícil mantener ese juramento. Creo que no se pueden inventar los medicamentos, no se pueden inventar las camas. Entonces, aunque ellos quieran ayudar y apoyar, que por supuesto que lo hacen, porque muchos tienen unos turnos larguísimos y también viven condiciones un poco duras. Hemos visto algunas imágenes a veces de hospitales que los baños están en malas condiciones, el lugar donde tienen para descansar está en malas condiciones, y aún así ellos pues se presentan, y a veces los salarios tampoco son óptimos, ¿verdad? Entonces creo que a pesar de eso hacen lo que pueden con las herramientas que tienen al alcance. Siempre hay más de algún pío ahí, ¿verdad? Como en todos los ámbitos, que definitivamente hace olvido del juramento hipocrático, pero creo que la mayoría de médicos en Guatemala, me gusta a mí pensar, que hacen lo mejor con lo poco que tienen, ¿verdad? Y recordemos precisamente esa época fuerte de la pandemia, cuando los denominamos los héroes sin capa, porque atendieron diversas emergencias sin contar con las herramientas y los insumos. Así que ese precisamente es el llamado a la humanidad, a poder tender una mano. Y hablando de este lado muchísimo más amable, ¿qué le parece si ahora nos conectamos directamente hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? ¿Por qué razón? Hay una noticia que nos llena de muchísima alegría. Jairo Bustamante está presentando su nueva película. Impacto Directo está en la alfombra roja y Esdras Las nos tiene los detalles. Hola Esdras, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis, y a toda nuestra audiencia de Impacto Directo. Estamos aquí en la alfombra roja y la premier de la película Rita de Jairo Bustamante. Esta película que trata de dejar un mensaje a la sociedad y dar a conocer sobre las problemáticas que los jóvenes y adolescentes se enfrentan. Hoy nos encontramos con Jairo Bustamante. Un gusto tenerte. Nos gustaría hablar un poquito sobre cómo se da esta película, cómo se da la idea de traer a Rita al cine. Hola, pues Rita es un cuento de hadas, es un cuento que nos habla sobre la niñez vulnerable, pero la niñez vulnerable lastimosamente es un cuento de hadas de horror en las sociedades como las nuestras. Entonces, así es como quisimos contarlo, como una metáfora de esta fantasía en la que la crueldad hace que las niñas se tengan que volver heroínas y que las niñas mismas tengan que luchar por su propio futuro, porque la sociedad adulta no lucha por ellas. Esto hace que Rita, al final, Rita y sus compañeras sean estos seres fantásticos que van a vivir estas aventuras y que van a intentar realizar sus sueños. ¿Cuál es la trama que tiene esta película de la historia de Rita? Rita es una niña que está atrapada en un castillo donde hay ogros y brujas, y tiene que escaparse de ese castillo, y para hacerlo va a tener que convertirse en un ángel porque las puertas no se le pueden abrir. ¿Cómo fue trabajar con más de 300 niñas? Vemos que por 3 meses tuviste que darles inducción a través de una academia, y esta es su primera vez en la gran pantalla. ¿Cómo fue trabajar con estas actrices que hoy se convierten para Guatemala en la pantalla grande como estrellas de Guatemala? Yo creo que eso fue el placer más grande de todo el proceso, porque no solo estamos presentando una película, sino estamos presentando nuevos talentos. Guatemala está llena de talentos. Nosotros, cuando hicimos el llamado a casting, quisimos hacer un llamado inclusivo de todo el país. Se inscribieron 5.500 niñas de todos los departamentos. Todos los castings eran buenos, realmente todos eran buenos. Si escogimos solo 300 es porque necesitábamos solo 300. Y luego entramos en todo este proceso de formación, pues porque teníamos que formarlas.
pero las niñas llegaron con un objetivo personal que era convertirse en actrices. Y cuando se enteraron de lo que hablaba la película, el objetivo personal se convirtió en un objetivo social común, que era darle voz a la niñez, y esto facilitó mucho el trabajo. Facilitó tanto el trabajo de representación de los personajes como el trabajo de todo el equipo, porque teníamos un mismo gol al final, ¿no? O sea, teníamos un mismo punto al que queríamos llegar, una misma voz que queríamos defender, y eso también lo hizo muy humano. ¿Cuándo podremos ver ya esta película en los cines y cómo podremos ya seguir la historia de Rita? Bueno, hoy ya estamos en la premier, es este momento lleno de emociones, para muchos es la primera vez que la ve, en Guatemala es la primera vez que la ve, y a partir de mañana ya está en todos los cines del país. Entonces estamos muy contentos por eso. Muchísimas gracias. A ustedes. Esto fue parte de la alfombra roja que se está viviendo aquí en el Teatro Miguel Ángel Asturias de la nueva película y producción que tiene Jairo Bustamante en conjunto con Hollywood. Esto es la información que tenemos nosotros al momento. Regresamos a estudios. Una muy buena noticia que compartimos con nuestros televidentes, esta película Rita de Jairo Bustamante. Hacemos la pausa, ya volvemos en breve aquí por Guatevisión. Dicen que los padres siempre están para los hijos, pero ¿qué pasa cuando estos crecen y necesitan de los hijos? Autoridades de Guatemala advierten que los adultos mayores se han convertido en un grupo vulnerable que sufre violencia física, psicológica e incluso abandono. Esdras Laz nos presenta la siguiente nota. Si al llegar a la tercera edad sus hijos lo obligaran a trabajar, pedir dinero o estar en estado de abandono? Esto le pasa a decenas de adultos mayores que se enfrentan a los vejámenes que sus hijos o familiares los hacen pasar para obtener algún tipo de beneficio, o en los peores casos, otros de ellos sufren de abandono al no tener más que ofrecerles. En lo que va del 2024, la Procuraduría General de la Nación ha registrado 199 casos de vulneración a los derechos del adulto mayor solo en el metropolitano. Uno de estos casos le sucedió a una persona de edad avanzada originario de Villa Canales, quien sufrió maltrato por parte de su hijo y su nuera. Este era obligado a vivir en un gallinero, pese a que estuviera enfermo. Se nos llama a Villa Canales, vamos a realizar la respectiva constatación y verificamos que la misma familia tenía retenido a la persona adulta mayor y lo tenía viviendo en un gallinero. Las razones son que él recibe una pensión mensual, la cual ellos se hacían acreedores sin su consentimiento y lo tenían en estas condiciones insalubres. El adulto mayor no solo era despojado de su pensión económica, también no era atendido de sus necesidades médicas. Al momento de su recuperación, la PGN identificó algunos problemas de salud que se agravaron por la falta de atención. El anciano fue puesto a disposición de la entidad protectora, quien buscó abrigo y protección de la mano de su otro hijo. Pese a esto, seguirán en vigilancia derivado a los antecedentes de abuso que tiene este señor. En cuanto a su hijo y su nuera, el Ministerio Público realiza la investigación y buscará las sanciones correspondientes ante los actos cometidos. En 2023 se registraron más de 730 casos donde adultos mayores fueron violentados en sus derechos. En su mayoría eran personas que sufrían violencia o abandono por parte de un familiar. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Impacto Directo, Esdras Laz. Increíble historia, impactante lo que ha vivido esta persona de la tercera edad a manos de su hijo y de su nuera. Nos acompaña Yanelis González, es médico del Hogar para Ancianos San Vicente de Paúl. Yanelis, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Ustedes reciben constantemente este tipo de casos, muchas historias conmovedoras de los abuelitos. ¿Cómo ustedes les atienden a ellos para que logren dejar ese trago amargo que han estado viviendo? Bueno, sí, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarles.
Como bien decías, yo trabajo para el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, que está ubicado en la zona 1 de la capital. Y bueno, recibimos muchos casos como este, a veces casos o historias que uno no pudiera imaginar que ocurren, ¿verdad? Son historias difíciles, pero una vez que ya llegan al cuidado de nosotros, contamos con un equipo multidisciplinario donde tenemos psicóloga, trabajadora social, nutricionista, terapistas ocupacional y de rehabilitación, y en mi caso que soy la doctora. Entonces se les da una ayuda integral, una ayuda centrada en el problema, digamos, con la depresión que llegan. Muchas veces ya llegan con conductas disruptivas, llegan enojados, ¿verdad?, por todo lo que ha pasado. Pero pienso que la clave o lo fundamental que podemos lograr es a través de brindarles amor, de comprenderlos, de proporcionarle todos los cuidados que merece una persona adulta mayor, ¿verdad?, para tener una salud digna, un envejecimiento digno, porque no es en todos los casos, pero según datos de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor de un 14% de adultos mayores en el mundo no tienen satisfechas sus necesidades básicas e imprescindibles. Y uno pudiera decir que es muy poco el Yanelis, ¿qué tan complicado es poder superar estos traumas para un adulto mayor? Traumas psicológicos, pero también la violencia física que muchas veces han sufrido. ¿Qué tan complejo es? Mire, sí es complejo en el sentido de que muchos llegan con algo que nosotros llamamos síndrome de abandono, ¿verdad? Entonces sí llevan el trabajo por parte de la psicóloga, trabajo por parte de nosotros como equipo de salud, porque a veces no duermen bien, pueden presentar por la misma depresión con la que llegan, abandono de sus hábitos de higiene, y todas esas cosas las vamos trabajando, ¿verdad?, de forma multidisciplinaria para poder sacarlos adelante y que puedan integrarse ya en el hogar con los demás residentes del hogar, ¿verdad?, y que puedan llevar a cabo una vida lo más normal posible, porque siempre tienen por ocasiones esos recuerdos de lo que pasaron, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta una realidad de abandono? Porque sabemos que muchos de los abuelitos no son visitados por sus familiares. Sí, mire, no es la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero sí hay algunos pacientitos que ya llegan, los familiares los llevan y nunca más los vuelven a ir a ver. Entonces eso genera en ellos tristeza, genera depresión, genera llanto fácil, genera enojo a veces con el personal que no tendría la culpa de lo que pasa, ¿verdad? Pero es parte de la forma de ellos poder expresar lo que están sintiendo. Entonces, por tanto, llevan una mayor paciencia y comprensión por parte de nosotros, ¿verdad?, para poder ayudarlos y sacarlos adelante. También en ocasiones los dejan abandonados en los hospitales, digamos. Entonces se hace la coordinación de trabajo social, digamos, del Hospital San Juan de Dios a trabajo social del hogar de ancianos, y se les da acogida y se suplen todas sus necesidades, ¿verdad? Gracias, Yanelis González, médico del Hogar para Ancianos San Vicente de Paúl, por acompañarnos aquí en Impacto Directo a hablar de esta realidad. Vamos a ir a la pausa, pero al volver con nuestros panelistas estaremos conversando sobre este tema. Esta historia nos ha impactado, nos ha conmovido. ¿Quién puede ser tan inhumano para darle ese trato a su padre, a su madre, a ese ser que le dio la vida? Cubo Arriola, platicábamos de esta historia que obviamente nos hace pensar también, porque vamos hacia ese destino. Para allá vamos todos. Eso se recuerda la historia del padre que regaña al abuelo por quebrar un plato y le sirve el plato de comida en un plato de madera,
y después el nieto va y comienza a hacer otro plato de madera, le dice el papá qué está haciendo y le dice, estoy preparando el plato donde te voy a servir yo a vos. Y es cierto, porque sin darnos cuenta los años pasan rápidamente. Es triste ver esta realidad. Yo en el abandono que tiene, y no por ser negativo, pero realmente creo que PGN, que está a cargo del adulto mayor, no tiene la cantidad de gente para cubrir. Hablamos aquí tras cámaras que tal vez un 5%, yo creo que somos un poco más. Lo que yo creo es que no hay datos claros del adulto mayor porque te vas volviendo carga, y lo puedes ver, por ejemplo, con la ayuda que se dio, que se iba a dar al adulto mayor. Es un pimponeo, la PGN te da, de ahí te mandan a gobernación. Una persona de 75 años no verás en la cola a gobernación para irse a inscribir. O con el transporte. Con el transporte, primero te morís antes de recibir la bendita ayuda. Entonces irá la gente que pueda llevar, que tenga quien lo acompañe. Pero yo creo que sí, la cantidad es mayor y sí, estamos muy abandonados, abandonamos a nuestros ancianos. Roger, la denuncia es muy importante en todo este tipo de casos que se registran, puede ser de vecinos, incluso la misma víctima. ¿A dónde se puede acudir para pedir ayuda? Sí, Alexis, tenemos distintas autoridades o distintas instituciones a donde poder acudir a presentar una denuncia. En primer plano tenemos a la Procuraduría General de la Nación, también está la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Pero aparte de esto, Alexis, yo sí quiero decir que ver estas noticias a mí sí me causa una, no sé cómo describirlo, pero es una sensación fea, mezcla de sentimientos, enojo, tristeza, no sé, porque cómo tratar así a un padre o a una madre. Definitivamente nos estamos dando cuenta que como sociedad estamos en una degradación, pero en su máxima expresión, y lo platicábamos el día lunes. Recuerdo que lastimosamente en nuestro país, Guatemala, la familia sí está muy mal, Vemos noticias lamentables o negativas que son entre familiares, entre hermanos, entre hijos, no sé, o sea, tenemos que poner nuestras barbas en remojo. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿A qué punto de descomposición hemos llegado para que tengamos que estar platicando de este tipo de situaciones que no son para nada normales? El tener en un gallinero a una persona de la tercera edad. Sí, creo que totalmente eso es un acto, yo creo que ya no se le debería de considerar ni siquiera humanos, es un acto totalmente inhumano, sobre todo con una persona adulta mayor que generalmente les cuesta más defenderse, y es que hasta tartamudeo del malestar que me provoca, y sobre todo cuando son tus progenitores, son tus padres, ¿verdad? Que nos han cuidado tanto, o los que hemos tenido la suerte, ¿verdad? De haber tenido buenos papás que nos han cuidado, nos han apoyado en todo momento. Pues lo mínimo que uno puede hacer en la adultez de ellos, que es ya la senectud de la vida, ¿verdad? Es devolverles el mismo favor y estar para ellos incondicionalmente, ¿verdad? Y con respecto a los adultos mayores, también hay un programa que se llama PAM, que es el programa para adultos mayores, que me gustaría recordarle para las personas, los televidentes que nos ven, en el que adultos mayores de escasos recursos o en extrema pobreza pueden abocarse y pueden inscribirse y recibir una ayuda mensual, que si bien no es una gran ayuda, ¿verdad? Pero sí es algo, y creo que puede ser de beneficio para muchos. Y recordar que fueron nuestros padres, esa mujer, ese hombre, quienes nos cambiaron, quienes nos alimentaron, quienes nos enseñaron a caminar, nuestras primeras palabras, que nos acompañaron en todo ese crecimiento. Un poco de empatía, el que podamos ahora tener paciencia con ellos también en esta etapa de adultez, comprenderlos y brindarles amor. Ya volvemos.